Buen día para todos. Bendecidos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad más que nos da. Y lo decía al iniciar, esa necesidad de esa iluminación de Dios a través del Espíritu Santo. Más allá de esa iluminación, esa fortaleza mental y espiritual en nuestras vidas, entendiendo que la vida cristiana es combate abierto, lucha abierta con el enemigo de nuestras almas. Y de lo que traemos, la temática que traemos en estas sesiones de domingo en la mañana, hoy nos toca meternos en terreno fangoso, peligroso espiritualmente, camino que muchos no quisieran oír, no quisieran saber nada, pero un cristiano serio, alguien que sepa realmente cómo es la vida cristiana, estas cosas no han de extrañarle. Y en la sesión anterior habíamos mirado algunos elementos, digamos, desde nosotros, los humanos, cosas que nos impiden vivir la vida que Dios quiere que vivamos, llevar el fruto que Dios quiere que llevemos. Y saber que no es solo esos elementos que juegan en contra de llevar el fruto que Dios quiere que llevemos, ser esa buena tierra, no solo nos conciernen a nosotros. Y hoy vamos a mirar ese otro elemento, el elemento espiritual opuesto, y no sé qué se pueda mover en esta mañana, en este lugar, pero seguramente algo se moverá, ya sea que se haga notorio o no se haga notorio, porque de algo hemos de estar convencidos, que seguramente no estamos donde deberíamos estar, y al no estar donde deberíamos estar, más allá de nuestra responsabilidad individual, personal, seguramente el enemigo de nuestras almas ha metido sus sucias manos y nos tiene frenados. Tenemos como contexto la parábola del sembrador y hemos trabajado en Mateo, pero voy a hacer la lectura, la interpretación de la parábola del sembrador en esta mañana. Hagámosla desde Marcos capítulo 4, porque por cierto Marcos es más directo frente a la oposición del enemigo. Y allí en Marcos capítulo 4, el verso 13, y no voy a leerla toda porque ya la conocemos, pero sí algunos de estos elementos, y especialmente el primer elemento, donde Marcos es más directo, bueno, podría decir es más directo que Mateo desde nuestra mentalidad. Mateo habló, Marcos va a decir directamente Satanás. Y allí en Marcos 4:13, habiéndole relatado la parábola
Ahora viene la interpretación. Y en verso 13 de Marcos 4 dice, y les dijo, está hablando de Jesús, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y no solo se toca aquí, como también en Mateo, no solo los que fueron sembrados junto al camino, sino los que fueron donde la semilla cayó en pedregales, los que fueron sembrados entre espinos, y terminar con los que fueron sembrados en buena tierra, o esos corazones, esas vidas, buena tierra, en la que cayó la palabra, el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y uno de mis propósitos, y seguramente es el propósito de Dios, que nosotros, después de oír esto y esta parábola, no solo lo que el enemigo hace, intenta para que esa palabra que fue sembrada no lleve buen fruto, sino también lo que Dios espera de nosotros. Que ojalá nosotros todos nos pellizquemos en la dirección que tengamos que pellizcarnos, porque a veces veo un pueblo muy fresco, muy cómodo, y parece que la palabra no hiciese eco, parece que la palabra no generara ningún impacto en algunas vidas, porque seguimos frescos, otra vez como si la vida cristiana fuese un crucero del amor, y no entendiendo que esto es lucha continua, y que más allá de lo que Dios ha invertido e invierte en nosotros, tenemos un enemigo espiritual que hace todo lo posible para que seamos infructuosos para Dios. Y ese solo conocimiento, esa sola verdad, debería llevarnos a reaccionar, y a reaccionar en dirección a no ser tan pasivos en la vida cristiana, a no ser tan conformistas, a no estar pensando siempre en esa vida cómoda que a veces queremos vivir, una vida muy cómoda. Y hemos mirado la primera parte de esas dos cosas que nos impiden que seamos buena tierra para Dios. Y la primera tenía que ver con nosotros, lo que nos concernía directamente a nosotros como persona. Y por cierto, cuando toqué esta parte, quedó por allí un elemento que al mirar esta segunda parte, si alguno le dejó duda, y especialmente el último elemento que mencioné, el estar viviendo en la carne y
y no querer vivir en obediencia a Dios, aun cuando si hubiese nacido de nuevo, cuando presenté la solución a ese problema de la carne, la solución la tracé en dirección a la cruz, que el problema de la carne se soluciona en la cruz. Y podría ser que, y con razón, que algunos, sin saber lo que venía después, la segunda parte de esto, y es lo que tiene que ver con la obra de Satanás para impedir que seamos eficaces en el servicio a Dios, quizás esa solución al problema de la carne que estaba como tan en nuestras manos, para algunos pudo ser algo muy liviano. Y eso lo digo en qué sentido. No hay consenso hasta aquí en el marco cristiano desde hasta dónde puede Satanás invadir la vida, la mente, el ser de un cristiano. Algunos dicen que por ejemplo, y de eso vamos a hablar ahora un poquito, porque nuestro punto en esta mañana tiene que ver con la obra de Satanás para impedir que seamos eficaces en el servicio a Dios. Algunos, bueno, es un debate ya largo a nivel teológico. Algunos dicen que el cristiano no puede ser poseído, el cristiano no puede ser poseído por Satanás. Y el argumento es que si el Espíritu Santo está en esa vida, pues Satanás no puede invadir. Y muchas cosas que se dicen por allí. A veces quizás el problema no llegue hasta allá, a esa dimensión, pero como vamos a ver en esta mañana o en este tiempo, a veces Satanás invade algunas áreas de nuestra vida. Aun cuando no sea un control pleno, total, pero aun cuando seamos cristianos, podemos ser vulnerables en algunos aspectos a la obra del enemigo. No somos inmunes. Y como dije antes, quizás cuando toqué lo de la solución al problema de la carne, alguien pensó en esos casos donde hay cosas en la vida del cristiano, hay ataduras en la vida del cristiano y vienen por años, y ese cristiano no se ha podido liberar de eso. O ese que se llama cristiano no se ha podido liberar de eso. Y habría que saber si es meramente un problema de la carne o hay algo más profundo. Y es allí donde quiero que nos metamos en esta mañana. Hemos mirado en el texto, no solo de Mateo, sino en el de Marcos, cómo Satanás obra para impedir que esa semilla que fue sembrada lleve el fruto para el cual Dios la colocó. Y para ninguno de nosotros esto debería ser un secreto. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, allá en 2 Corintios, creo que 11:3, dice: me temo que así como la serpiente engañó a Eva, está hablando a una iglesia, vuestros sentidos también hayan sido embotados o extraviados. ¿Para qué?
extraviados de esa verdad y no responderle a Dios como se debe responder. Ahora, quiero mencionar algunos elementos de esa obra de Satanás en ese propósito de impedir que seamos buena tierra para Dios. Lo primero tiene que ver con la comprensión, con el entendimiento de la verdad de Dios. Impedir que entendamos, que comprendamos a plenitud la verdad de Dios. De allí la necesidad que tiene el cristiano de siempre estar pidiendo esa obra del Espíritu Santo a su favor. La obra del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo iluminando la verdad, el Espíritu Santo enseñando y en especial el Espíritu Santo ayudándonos a tener una mente espiritual. Porque a veces todo lo juzgamos y nos olvidamos que hay una realidad espiritual que es más palpable que quizás lo material. Y lo primero tiene que ver con ello. Pedirle a Dios que, a través del Espíritu Santo, que nos dé esa comprensión, ese entendimiento de la palabra. A veces podemos culpar al predicador, al maestro, que por la terminología que usa, y acepto que en algún momento la terminología puede ser un obstáculo, pero a veces el problema no es de terminología, a veces el problema es de comprensión espiritual, porque todo lo queremos manejar a lo natural. ¿Cuántas personas llamadas cristianas, cuando se le habla de Satanás, de demonios, no aceptan esas realidades? Que porque no los han visto, que porque esto, que porque lo otro, sencillamente no cabe en sus cabezas, como si las cosas que existen todas las pudiésemos ver. Comprensión espiritual. Entender la vida no solo desde la dimensión natural, desde lo que ven nuestros ojos, lo que pueden palpar nuestras manos, que más allá de lo que vemos hay una realidad invisible que se mueve, que ejerce su influencia en el mundo y aún en nuestras vidas. ¿Y cuánto necesitamos que esa mente sea circuncidada y que salgamos del naturalismo y entremos en la dimensión espiritual? Lo he dicho en otros contextos, hay cosas que no vemos como seres humanos y a veces los animales las perciben. ¿Cuántas veces el perro en la casa en las horas de la noche lo has visto por ahí arrinconado, llorando, asustado? Tú sales, no ves a nadie, pero el perro está percibiendo algo más poderoso que él y le genera temor. Cuando yo que nací en el campo, en mi tierra había el dicho de un episodio que se daba en los caballos, que de vez en cuando aparecían con trenzas. El caballo de la casa aparecía con trenzas y venía la pregunta, ¿y quién le hizo esas trenzas?
Decían en mi tierra que el duende, a veces los mirábamos que salían como locos corriendo, como si alguien los persiguiese, y después aparecían con trenzas. Zully, usted sabe de eso. ¿Y cuántas otras realidades? Nosotros no las percibimos, pero los animales las perciben. Recuerden que nosotros fuimos creados para depender de Dios. Y en algunas áreas, esos animales que llamamos irracionales, a veces tienen sus sentidos más agudizados que nosotros. En cuanto, quizás ustedes lo han oído, y yo quizás también lo he dicho aquí, que las vacas perciben un temblor antes que los humanos. Y que normalmente cuando perciben el temblor desde su oído bien agudizado, se tiran al piso. Los gatos, los perros, tienen un oído que escucha frecuencias que el oído humano no puede percibir. Ay, que porque tu oído no lo puede percibir, entonces vas a negar esa realidad. Hermano, es que nosotros fuimos creados para depender de Dios. Para depender de Dios. Y hemos de tener presente esto desde nuestras limitaciones como seres humanos y pedir siempre a Dios que nos dé ese entendimiento, que nos dé esa comprensión, que nos dé esa revelación allí donde la necesitamos. Recuerden otra vez que el enemigo ciega el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca. Y alguien dirá, no, yo ya recibí a Cristo, entonces eso quedó anulado. No, en toda la vida cristiana, el enemigo va a seguir molestando para frenarte y para impedir que llegues al nivel donde Dios quiere que tú estés, quiere que nosotros lleguemos. Pero saber que la obra del enemigo no es solo evitando la comprensión, el entendimiento. Cuidado con este elemento que voy a mencionar. Y ningún cristiano serio podrá decir que esto no es así. Ningún cristiano serio podrá decir que esto no es así. Y es que nosotros muchas veces, como seres humanos, aun cuando seamos cristianos, podemos ser influenciados, con este término, podemos ser influenciados por Satanás para impedir la obediencia y el servicio a Dios. Influenciados por el enemigo. Una de las áreas, nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces has vivenciado pensamientos que sabes que no son de Dios, que no agradan a Dios, y se hacen tan fuertes en tu vida, y hasta te preguntas el porqué de ese pensamiento? ¿Qué he vivenciado yo? En algunas ocasiones, cuando he sido consciente de lo fuerte de un pensamiento que no honra a Dios y que me estimula, me incita a hacer algo que no honra a Dios, a veces me pregunto, bueno, ¿y por qué este pensamiento? Y a veces
Cuando no encuentro, pues, desde mí el haberle abierto la puerta directa y haberlo estado contemplando, he llegado a la conclusión que es la obra de Satanás, queriendo sembrar ese pensamiento en mí. Y cuando he resistido al diablo y a los demonios, incitando a ese pensamiento, el asunto ha terminado. Sí, a veces nosotros mismos le abrimos la puerta. Y seguramente a veces son en cosas que Satanás sabe que nos agradan. Solo para decirte, todo pensamiento que aflora en tu vida, en tu mente, en tu ser, no necesariamente en el nivel que se evidencie y se manifieste, no necesariamente es producto de tu mí. A veces es Satanás, son sus demonios que están atizando el mundo de leña para que ese pensamiento se arraigue en ti, se haga compulsivo, constante, para llevarte a la acción que deshonra y desagrada a Dios. Y de eso tenemos que estar alerta. Y déjame decirte, aún los emisarios de Satanás hacen esa labor, ejecutan esa labor contra los hijos de Dios. ¿Usted qué cree que a uno como pastor o cualquiera en un área clave en la vida cristiana, alguien que está sirviendo a Dios, ¿usted cree que el diablo se va a quedar cruzado de brazos viéndolo a usted sirviendo a Dios? No. Y en algún momento el enemigo va a aprovechar espacios y va a colocar, y no solo pensamientos. ¿Por qué hay personas que se llaman cristianas y son tan difíciles para perdonar? Aun cuando la Biblia le está diciendo, debes perdonar, y pasan años y años y años y no perdonan. Y otras realidades en la vida cristiana, la obediencia a Dios. En áreas donde llevamos años y años desobedeciendo a Dios y creemos que estamos bien. ¿No estará Satanás detrás de eso? Incitándote, reforzando cosas en tu vida para que no obedezcas a Dios. Que el Señor nos dé entendimiento. Y estoy hablando solo de influencia, entendiendo la influencia como algo que sí se manifiesta en mí, pero el agente de esa influencia es un elemento externo que no vive en mí, que no tiene ya su apartacho en mí, pero desde lo externo hace sus lances, sus ataques para sacarme del camino. Entonces, he dicho, cegar el entendimiento, influenciar con pensamientos. Y a veces no solo pensamientos, los que normalmente viven de las emociones. No hago esto porque no siento, o no tengo ganas de. Hermano, la vida nos enseña en todas sus áreas que hay cosas que sabemos que tenemos que hacer y aun cuando no sintamos hacerlas, nos toca hacerlas. Y ahí hay madurez. Ahí hay madurez. Hay madurez en la persona que sabe que tiene que hacer esto y aun cuando el cuerpo esté diciendo que no, o las emociones estén diciendo que no, se encamina en dirección a ello. Veo a veces un pueblo de Dios muy maduro en estos aspectos. Un pueblo que vive solo de emocioncitas.
Y a Dios no le vamos a agradar solo de emociones. Entonces imagina si Cristo en el camino a la cruz, cuántas cosas pudo pensar y de cuántas maneras el diablo quiso disuadirlo de ese propósito. Y nosotros como cristianos vivimos mucho de emociones y de gustos. Es que no siento. Hermano, lo que hay que hacer, hay que hacerlo, se sienta o no se sienta. Y como padres sabemos eso. Y como hijos sabemos eso porque lo vimos en nuestros padres. ¿Cuántas veces lloviendo, tronando, a nuestros padres les tocó salir de la casa? Solo por el deber, la responsabilidad. Y resulta que cuando caemos en esos huecos, el diablo sí que aprovecha eso fácilmente, porque vivimos solo de los sentidos. Como dice en alguna medida la Biblia, los sensuales, solo de los sentidos. Lo que siento, lo que no siento. Hoy siento ir a la iglesia, voy. Mañana no siento ir, entonces no voy. Hoy siento hacer esto para Dios, mañana no siento. Y así vivimos. El diablo es el que saca ventaja en ello. Y estoy ahondando en ese camino porque no solo es evitar la comprensión, no solo es la influencia de Satanás para impedir la obediencia y el servicio a Dios. Y entro en tercer lugar a un punto bien delicado, donde muchos cristianos han tropezado y han caído. Y tiene que ver con el estar siendo engañado por Satanás. Hay cristianos que están siendo engañados por Satanás. Se olvidan que el mismo Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. Se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y especialmente, con esto, y especialmente cuando tú entras en caminos espirituales, fácilmente puedes ser engañado por Satanás. Y puedes abrirle la puerta en tu ser, aparentemente al Espíritu Santo, y le estás abriendo la puerta a otro espíritu. Le estás abriendo la puerta a otro espíritu. Por eso algunos cristianos a veces manejan una espiritualidad toda mezclada, un salpicón. Porque en algún momento el diablo se metió. Yo manejo un concepto y algunos se asustarán con esto. Miren, cuando uno se mete en el ámbito espiritual limpio, es allí donde nos vamos a encontrar con Satanás, porque Satanás es espíritu. Todo lo que se mueve en las congregaciones desde lo espiritual no es de Dios. En la iglesia en Corinto, algunos hablaban en lengua y estaban maldiciendo a Cristo. ¿Y esas lenguas de dónde venían? ¿De qué espíritu venían? Si estaban maldiciendo a Cristo. De Satanás. Ahora, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros debe analizar su vida.
si su experiencia espiritual y lo que se mueve en su vida desde lo espiritual viene de una fuente pura. O si hay una mezcla. ¿Qué he dicho hasta aquí? Desde esa obra del enemigo, cegar el entendimiento. Cuando no puede cegar el entendimiento, comienza a influenciar. Si la influencia sigue avanzando, viene el engaño, puede venir el engaño. Y habría un nivel, no sé si habrá más, pero yo solo quiero dejar este cuarto. Y es, a veces, estamos siendo controlados por Satanás en algún o algunas áreas en nuestra vida. Controlados. ¿Y cuánto necesitamos evaluar? Y quizás no solo nosotros, quizás también buscar la asesoría de alguien maduro en la fe y en la parte espiritual, y compartirle alguna de esas realidades que vivimos y que nos ayuden a discernir si esa experiencia espiritual que vivimos es toda del Espíritu Santo o si hay otro espíritu metido en ello. Y a veces cuando no entendemos esto, aún los emisarios del diablo se nos camuflan en la iglesia. Y como somos inmaduros, no podemos discernir lo que se está moviendo, si es de Dios o de dónde viene. Satanás hará todo lo posible para impedir que seamos buena tierra para Dios. Hará todo lo posible para impedir que seamos buena tierra para Dios. Y cada uno de nosotros desde esta realidad tenemos la obligación de examinarnos. Y si no somos capaces de examinarnos nosotros mismos, buscar la ayuda de alguien que nos ayude en ese examen y que nos aseguremos que todo lo que se mueve en nuestra vida es del Espíritu de Dios. ¿Cuánto necesitamos eso? ¿Cuánto necesitamos esto? Y de esos elementos que he mencionado, en cada uno de ellos hay tareas a efectuar. Y en especial hay la necesidad de que seamos muy honestos delante de Dios. Primeramente delante de Dios. Y también honestos con nuestros hermanos, con nuestra casa, con los nuestros. Allí donde tenemos que ser honestos.
Esa parte espiritual debemos andar con los ojos bien abiertos. El día jueves mencionaba algunas cosas pesaditas en esta línea, cosas en las cuales a veces somos muy ingenuos. A veces somos muy ingenuos, pero caemos en esa ingenuidad por ser tan naturales. Por resistirnos a creer lo que la Biblia dice, por resistirnos a creer lo que el mismo Jesús nos dijo, nos enseña, por limitarnos solo a lo que vemos con estos ojos materiales, con estos oídos naturales. No sé en qué sesión si jueves o domingo, les compartía en alguna ocasión en uno de los cumpleaños el regalo de cumpleaños de María Luisa fue un masaje terapéutico y el paciente que cuando el masaje no era tanto a mano sino en máquina, y el paciente que el dueño de la máquina donde fui al masaje, tener ese contacto desde el Evangelio con él, me dijo que asistía a una iglesia, una de las grandes iglesias en Cali, pero hablando de su vida pasada, era una persona que practicaba la proyección astral o el desdoblamiento y se salía del cuerpo, salía su espíritu del cuerpo y se metía en las casas. Y se metía en las casas, iba a las casas que le convenían, a ver lo que quería ver, a oír lo que quería oír, etcétera. Y decía el jueves, ¿cuánto necesitamos aprender de la realidad de nuestra alma y de nuestro espíritu? Porque todo lo manejamos a nivel mental. Y hay personas que salen del cuerpo, sale su espíritu del cuerpo. Y se van a meter al sitio donde se quieren meter, a ver lo que quieren ver, a oír lo que quieren oír. Y son realidades del mundo espiritual. Y a veces las pasamos por alto. Y vivimos de una manera tan ingenua. Y a veces porque el enemigo, aún desde estos instrumentos humanos, nos conocen, siempre nos están mandando las mismas situaciones, porque saben que en esas somos débiles. Y siempre nos tienen enredados en lo mismo. Y de allí la necesidad, uno, que nos abramos al mundo espiritual, a esa realidad del mundo espiritual. 2, que nos fortalezcamos en Dios. 3, que podamos cerrar puertas, no solo en nuestra vida, sino también en nuestro hogar, a todo espíritu, ya sea humano, ya sea demoníaco, lo que sea, cerrar puertas y abrirnos solo al Espíritu Santo. Abrirnos solo al Espíritu Santo, porque Satanás hace todo lo posible para abortar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ya tú sabrás desde este nivel, ya saliéndote de lo que te concierne a ti directamente y ya enfrentando esa realidad espiritual, en qué dimensión, en qué nivel
El enemigo te está engañando, te está influenciando, te está controlando, te está dominando. ¿En qué medida? Un espíritu contrario al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, está ejerciendo una influencia grande, mayor en tu vida y te está frenando. A veces nos preguntamos cómo algunos saben cosas de nosotros que nunca les hemos comentado. Y a veces se nos adelantan en algunas cosas y a veces nos preguntamos cómo. Obvio que desde lo natural no vamos a encontrar la salida a ello, pero desde lo espiritual vamos a encontrar las llaves. Encierro con esto. Tú que estuviste antes de llegar a Cristo o andar en la vida cristiana, aún estuviste metido con cosas espirituales contrarias al Espíritu de Dios. Asegúrate que tu vida quedó limpia de eso. Asegúrate que no hay rezagos espirituales de esa vida vieja en ti. Y asegúrate que todo movimiento sobrenatural que se da en tu vida es de parte del Espíritu Santo. Asegúrate de eso. Que no vaya a ser que el enemigo te tiene engañado, engañada, y solo eres un instrumento en las manos de Satanás. Desde esta realidad, y cierro con esto, ¿sabían ustedes que aquí en la congregación a 2 o 3 personas nos tocó reprender hasta el poco de gatos que habían aquí, que se mantenían aquí? ¿Sabían ustedes que aún los emisarios de Satanás usan los animales para oír, para ver? Y yo tuve una experiencia recién llegado aquí que me pareció bien chistosa. Yo llegué aquí en un octubre, en diciembre, el 24 de diciembre, se hizo, creo que fue 24, no fue 31, fue 24, se hizo programa el 24. Ese 24, no recuerdo qué día era, si era domingo o viernes o jueves, cayó un aguacero impresionante. Todo el mundo se fue, me tocó quedarme aquí solo. Estaba en la oficina arriba solo, eran casi las 12 de la noche, a más de las 12 de la noche esperando al taxista, el tío de María Luisa. Yo estoy allí en la oficina cuando yo percibo que alguien me está mirando. Y cuando miro, echo la mirada a la puerta y a la puerta no de la oficina, sino allí la puerta de entrada, lo que miro es un gato ahí en la luceta mirándome. Y apenas lo miré, yo me estremecí. ¿Saben qué hice? Le dije al gato, en el nombre de Jesús te vas. Y ese gato salió en una gritería como loco por encima de ese tejado de la casa enseguida. Para mí había algo espiritual allí. Porque ese gato, solo por decirle en el nombre de Jesús te va, no tenía ni por qué salir gritando, ni así como loco como salió. Y aquí nos ha tocado reprender
Ustedes ven que a veces por temporada ha habido gato aquí en los muros arriba, y a veces son emisarios de Satanás espiando y trayendo cosas. Y eso parecería para algunos locura. Y decir, oye, al pastor se le corrió el champú. No, hermano, ya no somos tan niños espiritualmente. Ya el Señor nos ha ido abriendo los ojos. Y lo chistoso es que en algún momento, que a veces habían hasta 5 y más. Y bien en la parte alta, oyendo qué se decía en las oficinas y cosas por el estilo, y se comenzaron a reprender y fueron desapareciendo. Ya no somos tan niños. Y tenemos que abrir los ojos espirituales. Porque seguramente ustedes saben que los emisarios de Satanás, aún para hacer sus recorridos de un lugar a otro, a veces su espíritu entra a un animal. Y si tú has oído a personas que practicaron eso y se convirtieron al Evangelio, y has oído sus experiencias, usan cualquier animal para recorrer, para ir de un sitio a otro y pasar inadvertidos. El fin del discurso, hermano, es: mientras no abramos los ojos a la realidad espiritual, el diablo se sentará con nosotros y en medio de nosotros y nos influenciará negativamente y no nos daremos cuenta. Y se te meterá a tu casa. Y no es un asunto de llevarlo al extremo, pero soy consciente que hay una realidad espiritual. Y seguramente Satanás envía a sus emisarios a todo hogar cristiano para saber cómo vive, para saber cuáles son sus puntos débiles, para atacar esos puntos débiles y para impedirles que vivan una vida cristiana buena. Y eso es lo que debe llevarnos es a ponernos serios. A apretar nuestra realidad espiritual, a no vivir solo de lo que los ojos ven, los oídos naturales oyen, entender que esto es guerra, que aun cuando nos congregamos, habrán espíritus contrarios en este lugar, trayendo pesadez, trayendo pereza, desánimo, trayendo falta de concentración. Y para que lo que debe ser la alabanza a Dios, de gozo, de alegría, sea todo lo opuesto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es lucha espiritual. Eso es lucha espiritual. Y hemos de hacerla en todo tiempo, en cada momento. Y no es solo lucha espiritual aquí, es lucha espiritual en tu hogar. Y quizás, aún en esas áreas donde sabes que siempre hay problemas en el hogar, quizás te va a tocar enfrentarlo espiritualmente y entender que el diablo se ha metido en esa área. Yo desafío a todos aquellos que dicen querer agradar a Dios y que pudiesen percibir que en algún área han sido engañados por Satanás, en algún aspecto están siendo engañados, o hay una influencia muy fuerte de Satanás en tu vida, que busques ayuda. Que busques ayuda. Que busques ayuda.
Porque a veces hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un camino de muerte. Y entender que a Satanás tenemos que sacarlo de nuestra vida, sacarlo del hogar, sacarlo de la congregación, lo más que podamos. Que Dios nos dé entendimiento en esto. Que Dios nos dé entendimiento. Y aún en cosas de elementos de pecado en tu vida, que vienes luchando y llevas tiempo y lo mismo y día a día más atado. Quizás Satanás te tiene controlado. Y esa atadura no la vas a romper solo con buenas intenciones. El Espíritu Santo tiene que venir y romper lo que tenga que romper. Romper lo que tenga que romper. Y quizás necesitas la ayuda de algún hermano maduro y que te ayude en ello. Aún si algunos de nosotros, algunos de ustedes, aún por herencia familiar, hubo prácticas espirituales que Dios no aprueba. O quizás viviste de niño, de niña, a temprana edad. Estuviste metido en cosas espirituales que Dios no aprueba. Pudieran haber rezagos de ese tipo de vida, de ese tipo de experiencia. Y si quieres ser verdadero buena tierra para Dios, tu vida, todo tu ser debe estar limpio para Dios. ¿Cuántos años en la vida cristiana? ¿Cuántos años ya en la vida cristiana? ¿Y cuál es el fruto de todos esos años? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? No nos engañemos. No nos engañemos. Y hoy que esta realidad se hace más notoria, más evidente, esta realidad espiritual opuesta, sí que necesitamos asegurarnos de que estamos en Dios, de que estamos en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció a Satanás y a sus demonios. Y asegurarnos de que Cristo realmente está en nosotros, solo Cristo, y poder experimentar victoria. Que salgamos de la liviandad espiritual, de la mediocridad, de estar nadando en dos aguas, de pretender servir a dos señores. Y a los que entienden esto y están libres y quieren ser útiles para Dios, reforcemos las estacas en esta área. Porque necesitamos, queremos que solo el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Que la gloria de Dios se deje ver cuando nos congregamos. Que la gloria de Dios
se deje ver cuando nos congregamos. Que el reino de Dios se manifieste. El gobierno de Dios se manifieste. Que aún las enfermedades que son producto de la obra de Satanás, que esas enfermedades se vayan y que los cuerpos sean libres en el nombre de Jesús. Que allí donde hay opresión, esa opresión se rompa y haya libertad para servir a Dios. Y que podamos experimentar la victoria que ya Cristo ganó para nosotros. Que esa vida cristiana tome sentido, coja sabor, y que podamos vivenciar a Cristo, a Jesús el Señor, en nosotros y a través de nosotros. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Oh Dios, en el nombre de Jesús, quita los velos, quita las vendas, quita la ingenuidad, quita la simpleza de nuestras vidas. Y haznos entender, oh Dios, la realidad de la vida cristiana. Y en especial la realidad del enemigo espiritual, el que vino para robar, para matar, para destruir, para engañar, para confundir. Haznos entender esta realidad. Oh Dios, y sácanos del conformismo, sácanos de la mediocridad, sácanos del naturalismo. Abre nuestros ojos espirituales. Revela, oh Dios. Revela lo que tengas que revelarnos para hacernos aterrizar en esta realidad espiritual y que el diablo no siga tomando ventaja en dirección a nosotros. Oh Dios, a esos hombres y mujeres que tú has usado en esta congregación o allí donde han estado en esa dimensión espiritual, oh Dios, vuélvelos a esa línea de combate para que el diablo no tome ventaja en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Quita las vendas, oh Dios, quita los velos. Y llévanos, Dios, llévanos al nivel donde tú quieres llevarnos. Y que tu iglesia se mueva como lo que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que es instrumento para el establecimiento de tu reino, la manifestación de tu reino, de tu poder, de tu gloria. Y no una iglesia cobarde, una iglesia arrinconada, sino la iglesia gloriosa que tú creaste, que tú formaste. Oh Dios, a cada hombre y a cada mujer aquí presente, dales conciencia real, genuina de su condición y dales esa humildad para confesar delante de ti primeramente aquello que saben que tienen que confesar, aún allí donde el diablo les ha engañado, que puedan reconocer ese engaño y puedan correr a ti, y podamos ir a ti, oh Dios,
la fuente de vida, y podamos abrirnos al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Espíritu de santidad, al Espíritu de amor, al Espíritu de paz. Y podamos disfrutar de tus bendiciones. Gracias, Dios. Gracias. Mantente en esa actitud de humildad y adoración delante de Dios.